A los que puedan escuchar, buenas tardes. Yo me puedo ver, pero en la pantalla me dice iniciando, así que esperemos un ratito. Ya está. Como hicimos de otros días, quien quiera apagar su video, no hay ningún problema. Hola Jessica, ¿cómo te va? Ahora no se puede atender.
Bueno, buenas tardes de nuevo. Veo que hay 52 participantes, todo muy lindo, pero yo no veo el video. Eh, bueno, buenas tardes a todos ahora oficialmente. Este, veo que por lo menos todos pudieron ingresar. Bueno, el modo que acabo de tomar es de silenciarlos a todos, ¿sí? Y que les permito reactivar sus micrófonos. Para quien quiera hacerlo, hay por ahí una función que es levantar la mano. Eso lo vamos a hacer para más adelante. Espero me estén escuchando todos. ¿Sí? Tenemos 52 participantes, ya estamos en horario. Bueno, bien, vamos a comenzar. Primero y principal, tenemos un cronograma, ¿sí? Que fue alterado por estos nuevos este, cambios que nos ha hecho nuestro presidente en función de los feriados. Mañana hay una clase del doctor Otegui. Si ustedes ven el cronograma, este, a ver, acá lo tenemos, ¿sí? Esperen a ver que les aparezca a ustedes. Nueva función, acá se los comparto, ¿sí? Como para que vean dónde estamos charlando. El doctor Otegui tenía, bueno, fue a cualquier lado, estamos acá, ¿sí? Semana 1. Martes 31 de marzo, el doctor Otegui iba a darles la clase de morfología de médula. La idea del doctor es subirles una clase que es bastante pesada, así que va a subir un link a la clase como para que ustedes puedan verlo. Y además, ¿sí? Estos los muestro ahora. Acá compartimos entonces. Acá tiene la introducción al módulo. En el día de hoy vamos a conversar sobre la introducción, ¿sí? Ahí tienen un trabajo práctico asociado, ¿sí? Para quien quiera seguirlo, para quien quiera ir dibujando, tomando notas, haciendo sus propios apuntes, ¿sí? La misma también está presente en Slicer, como ya la mayoría de ustedes conoce. Hay una evaluación no sumativa para trabajar una vez que termine los dos encuentros de esta introducción, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Acá tienen la bibliografía, que siempre ustedes me preguntan por la bibliografía de todo el módulo.
Y también está habilitado un foro en la introducción para que pueda compartir. Como les decía, el tema de la clase del doctor Otegui, él lo va a subir a YouTube, nos va a pasar el link, ¿sí? Y ustedes van a poder entrar a partir de mañana, digamos, o más tardar en esta semana para poder hacerlo. Eh, este cuatrimestre le toca al doctor, ¿sí? Pero como otros cuatrimestres me ha tocado a mí, y por motivos de estas dificultades que hemos tenido, yo les acabo de subir unas cuantas, digamos, clases, como para que ustedes puedan ir viendo. Algunas que están, que son bastante pesaditas, ¿sí? Que están acá, como por ejemplo esta que les marco, anatomía raquimedular, la sistematización medular, son bastante pesadas y ya nos han pedido desde la facultad que no ocupemos demasiado, digamos, con cosas demasiado pesadas, digamos, el aula virtual para que no se sature. Así que la idea es, a medida que van pasando las clases, ir sacándolas, pero dejarlas que están, que son las mismas clases, los links, que van a poder ir chequeando las diferentes clases. Bueno, entonces, vamos a empezar a lo del día de hoy. Ya creo que somos unos cuantos. Bien, entonces, cuando empezamos a hablar de este, el sistema nervioso, ¿sí? Nosotros, a todos los sistemas, digamos, tenemos una organización eh, desde lo más simple a lo más complejo. Entonces tenemos un nivel celular, un nivel tejidos, un nivel órganos y un nivel aparatos y sistemas. ¿Qué quiere decir estos? Los tejidos son un conjunto de células, los órganos son conjuntos de tejidos y los aparatos y sistemas son conjuntos de órganos, tejidos y células que participan y que tienen funciones propias, identidades propias. Hablando un poquito de eso, cuando hablamos de sistema nervioso y hablamos de nivel celular, la actriz principal, ¿sí? Es la neurona, ¿sí? La neurona, como ustedes saben, tiene un cuerpo, ¿sí? Tiene unas prolongaciones, ¿sí? Las proximales, digamos, las que son aferentes, las que van a recibir información, ¿sí? Se llaman dendritas, y la que va a producir la información o a sacarla se llama axón, ¿sí? Bien, a nivel de los tejidos, ¿sí? Además de las células, hay otras, además de las neuronas, hay otras células como lo que se conocen como la glía, ¿sí? Que principalmente antes sostenía que eran el sostén de los tejidos, digamos, y hoy se conoce que tienen una importancia en el metabolismo, y, ¿por qué no?, también algo de información que suelen transmitir, ¿sí? ¿Cuáles son las características de las neuronas en sí o del tejido nervioso? Es que este tejido nervioso se puede excitar, digamos, si uno recibe un estímulo, va a cambiar conformacionalmente sus proteínas o sus iones, ¿sí? Y no solamente se podrá cambiar, sino que puede transmitir esa información, ¿sí? O sea, conducirla fuera de ella misma, ¿sí? Cuando pasamos a nivel órganos, estamos hablando, por ejemplo, el cerebro, la médula o el bulbo, lo que sea, ¿sí? Cada uno de ellos tiene características propias y los vamos a ir viendo, ¿sí? A medida que pase la cruzada. El nivel de aparatos o sistemas, ¿sí? Nosotros podemos hablar que el sistema nervioso lo vamos a dividir en un sistema nervioso central y en un sistema periférico. ¿Está bien? Además de esto, nosotros podemos dividirlo en un sistema nervioso, ¿sí? De la vida de relación o somático, y un sistema, ¿sí? Autónomo, ¿eh? O, digamos, visceral, también conocido en algún momento.
Cuando nosotros hablamos de estas formas, a cada uno de ellos, el somático y el autónomo, lo vamos a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. De lo contrario, cuando hablamos de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico como inicio de la división, vamos a dividirlo en somático y autónomo o al periférico en somático y autónomo. O sea, básicamente estas dos clasificaciones son idénticas, pero tiene algunas diferencias en las diferentes bibliografías. ¿Qué es y para qué sirve el sistema nervioso central? Bien, esto que estamos observando acá y tal vez preguntándonos, es la forma de comunicarse los diferentes o interaccionar los diferentes tejidos, ¿sí? Los tejidos tienen formas de integrarse entre ellos, como por ejemplo mandar una sustancia que viaja a través de la sangre y, digamos, produce cambios en algún otro sistema, ¿sí? En el caso del sistema nervioso central, ¿sí? Lo que vamos a tener es, digamos, la posibilidad de integrar esa comunicación, ¿sí? Y darle un sentido, hacer que algo funcione más o funcione menos, y nos va a permitir esta interrelación, ¿sí? Bueno, ¿cómo dividimos nosotros al sistema nervioso central y periférico? O sea, ¿dónde está el mojón, el lugar donde uno puede decir hasta acá es uno y hasta acá es el otro? La clave para conocerlo es digamos, la mielinización del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso central va a estar mielinizado por oligodendrocitos y el sistema nervioso periférico va a estar mielinizado por células de Schwann. ¿Dónde se dividen unos y otros? ¿Dónde dejan de existir los oligodendrocitos? ¿Dónde comienza a existir la célula de Schwann? Más o menos 1 milímetro de la externalización de los axones, de las raicillas, de los nervios, ¿sí? Que salen del eje médula tronco cerebral, eh, digamos, o prosencéfalo, ¿sí? Entonces, esta zona es conocida como zona de entrada, o route entry zone en inglés, y sería el lugar donde, digamos, hasta ahí llegan los oligodendrocitos y a partir de ahí empieza a mielinizar la célula de Schwann. Hay una zona de no tiene mielina a ese nivel, ¿sí? Bueno, veo que también hay unos cuantos ayudantes, así que buenas tardes a ellos, a los docentes que estén presentes, lo mismo, ¿sí? Seguimos hablando. Nuestro sistema nervioso, ¿sí? Tiene abocada unas 10 millones de neuronas más o menos para recibir, ¿sí? O digamos, más que para recibir, es para, digamos, transmitir los estímulos que ingresan al sistema nervioso central. Después tiene un procesado, ¿sí? Donde unas 20.000 millones de neuronas se encargarían de hacerlo. Y una vez que esté procesado eso, lo comparará con otros estímulos que recibieron antes y con alguna otra respuesta que ya hayan hecho, ¿sí? Y emanará algún tipo de respuesta, ¿sí? Para eso hay unas 5 millones de neuronas que se encargan de hacerlo. Este, Como ustedes pueden ver, la cantidad de neuronas, ¿sí? Estas, las 20.000 millones, es donde principalmente aloja esta cosita que se llama acá conciencia, esta parte del sistema nervioso, que no tiene una traducción específica, digamos, de lugar. Pero nosotros sabemos que radica en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si no tenemos cerebro, no tenemos conciencia, digamos. Este, bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante, sobre todo cuando tengamos la introducción a la anatomía, digamos, o a la morfología del sistema nervioso asociado a la salud mental, ¿sí? Bien, vamos a empezar un poquitito con el tema de las aferencias. Esto significa aferencias, ¿sí? Es, digamos, todo aquello que vaya hacia el eje, hacia el cerebro, ¿sí? Como dijimos, hay unas cuantas neuronas que se encargan de esto, pero lo que vamos a ir empezando a ver un poquito es la serie de neuronas que van transmitiendo, ¿sí? Y esa serie de neuronas, ese encadenamiento de neuronas, ¿sí? Son 5 estaciones o 4 neuronas, como vamos a ir viendo,
¿sí? Como dijimos, sentido de información, dendritas, o sea, aferencias, cuerpo neuronal. En el cuerpo neuronal, de alguna manera, hay, digamos, algún procesado de todos esos estímulos que van ingresando a la neurona y la neurona lo libera por el axón. En el caso nuestro, lo que vamos a ir viendo es la cantidad de neuronas que están, ¿sí? Aferentes al sistema nervioso, el sistema nervioso lo procesa y las eferencias, ¿sí? Esto también se va a ir viendo más adelante, son todas las partes que están, digamos, que componen a la neurona. Como dijimos, dendrita, cuerpo, axón, ¿sí? Y pueden ir viendo que uno, a medida que va pasando el tiempo, va agregando conocimientos. Esto es lo que les decía hace un ratito, lo que hablábamos de las aferencias. Hay 5 estaciones y hay 4 neuronas puestas en series. ¿Qué quiere decir esto? Que hay millones de receptores, ¿sí? Unas miles de neuronas que van a conocerse como primeras neuronas y que tienen características en común, ¿sí? En la segunda neurona también tiene características comunes y son muchas, a que uno le pone el nombre de segundas neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Que están puestas en serie, ¿sí? La regla es que sean 5 estaciones, ¿sí? Para las eferencias y 2 neuronas para las eferencias. Como toda regla, tiene sus excepciones que las iremos viendo. Bien, empezando con el tema de los receptores, ¿sí? Los receptores son aquellas entidades que nosotros podemos diferenciarlas en algunas que son complejas y en otras que son mucho más simples, como terminaciones nerviosas libres, que serían partecitas de las dendritas que están directamente en contacto con eh, el epitelio o la lámina basal del epitelio. Bien, cuando nosotros hablamos de aferencias es cómo nuestro sistema nervioso central toma información del medio, ¿sí? Y nosotros sabemos que los sentidos es la forma de ingresar. Sabemos que son 5: tacto, olfato, visión, audición, gusto. Nosotros vamos a hablar principalmente ahora del tacto, ¿sí? Porque es la forma de poder representar claramente este tipo de 5 estaciones o 4 neuronas. Cuando hablamos de estos otros 4 sentidos, ¿sí? Vamos a hablar de que son sensoriales, para diferenciarlos del tacto, que es sensitivo. El tacto mismo no es solamente un sentido, sino que, como vamos a ir viendo, podemos reconocer otras cuantos más. Bien, con el mismo, digamos, organización, nosotros hablamos de aferencias, procesados y egresos, pero acá principalmente hablando de las aferencias. Entonces, nosotros, como dijimos recién, esta es la parte tacto, esta es la parte sensorial, ¿sí? Acá tienen los pares craneales, quienes están recursando la materia lo van a saber, ya los deben de haber visto, pero bueno, ahora vamos a ir viendo, digamos, cómo es el tema tacto. Entonces podemos reconocer que hay una sensibilidad superficial y una sensibilidad, ¿sí? Profunda, consciente. ¿M? Una sensibilidad profunda, ¿sí? Consciente o inconsciente, ¿sí? Y una sensibilidad superficial. Esta sensibilidad superficial, para los que ya conocen el tema, digamos, es la que se relaciona con la vía espinotalámica, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva a esta vía? El tacto, el dolor, la temperatura. Como estamos hablando de sensibilidad, digamos, lo que ingresa al paciente, también estamos hablando de lo que nos damos cuenta, ¿sí? Que vamos a recibir como información y entonces, Pa, consciente, ¿me sí, escuchás? yo te escucho. Ah, hay un montón de chicos que todavía no entraron para que los apruebes, porque seguro vos no lo estás viendo. Ah, muy bien. Así que tengo, pero cuando puse admitir todo, entonces. Bien. Bueno,
Gracias, Jessica. ¿Sí? Volviendo entonces un poquito atrás y siguiendo, para no hacernos muchos problemas, digamos, con los que acaban de ingresar. No sabía que tenía que ir admitiéndolos. Esto es aprendizaje continuo, así que mil disculpas. La vez anterior no hubo que hacer esto, así que no comprendo qué es lo que sucedió. Bien, hablando entonces de las aferencias, 5 estaciones, empezamos con la parte de los receptores. Bien, nosotros podemos hablar, ¿sí?, de unas aferencias superficiales, ¿sí?, y profundas. Como dijimos, estas son las que son superficiales: tacto, dolor, temperatura. En el libro de Snell va a aparecer que la presión, ¿sí?, que se conoce como baroestesia, baroexpresión. ¿Alguien que quiera hablar? Bien, es que siguen ingresando. Bien, pero vamos a seguir. Cualquier cosa después en la segunda reunión lo revisamos un poquitito esto. El tema de la sensibilidad, habíamos dicho entonces que tenemos una sensibilidad superficial, ¿sí?, y una profunda. Tacto, dolor, temperatura es superficial. La presión, ¿sí?, cuando yo estudié hace unos cuantos añitos, se hablaba que era profunda, ¿sí? En los libros Snell aparece ahora que es de la vía espinotalámica, ¿sí?, o sea, superficial. Bien. La consciente profunda, digamos, el tacto fino, las vibraciones que se conocen como parestesia, también la sinestesia, que es el movimiento, o la posición, que es la batistesia, van por otra vía que se llama la vía lemniscal. Todo esto, ¿sí?, es lo que se conoce como tacto. Además, hay otra, ¿sí?, sensibilidad, que también no deja de ser táctil, digamos, y que están con los mismos receptores, que la va a producir, que se llama profunda inconsciente, ¿sí?, y que van a otros niveles, digamos. O sea, nosotros no nos vamos a enterar de que nuestro sistema nervioso está tomando también información del medio, ¿sí? Vamos a buscar la forma para que todos sean admitidos, ni bien quieran entrar. Eh, Bien, pasemos a la próxima diapositiva. Lo otro que les voy a pedir es a alguno que me avise por los tiempos, ¿sí? Me acaba de avisar que me dan un poquito más de tiempo, ¿sí? Bien. Bien, entre las cosas que le pedí a Zoom es que cada vez que alguien ingrese al aula, digamos, sea silenciado. No sé por qué no pasa eso. Bien, sigamos un poquitito con esto, ¿sí? Eh, Siguiendo las mismas diapositivas, digamos, estamos hablando otra vez de los ingresos. A los receptores los vamos a dividir dependiendo de dónde están ubicados. Receptores son aquellos que están no fuera del cuerpo, sino
bien en las partes más superficiales, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, los que están en la piel. Propios receptores, ¿sí? Son aquellos receptores que van a estar ubicados en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, ¿sí? E interoceptores son aquellos que van a estar dentro de nuestros órganos. Por ejemplo, hay algunos receptores que reciben la tensión arterial, ¿sí? Para los que hayan cursado módulo 4 o 5, ustedes van a entender que, digamos, para la tensión arterial hay varoreceptores, o sea, receptores de la presión dentro de las arterias para poder regular la presión arterial, ¿eh? Va a haber receptores de sed, de hambre o de dolor en las vísceras. Bien. Cuando pasamos a la segunda estación, les vuelvo a repetir, millones de neuronas que se encargan de ser segundas neuronas, ¿eh? Cuando hablamos de estas, les ponemos una G y las relacionamos con que están ubicados en los ganglios. Como vamos a ir desde lo más simple a lo más complejo, hablando de médula, sí es el ganglio de la raíz posterior, el ganglio que está orientado en los agujeros de conjugación, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá. Lo que yo les digo, ¿sí? Ubicados a la altura del agujero de conjugación. Están un poquito por fuera, en algunos pacientes los tienen exactamente donde está el agujero y en algunos pacientes están dentro del canal. ¿Está bien? Pregúntense para ver si entendieron si era el sistema nervioso central y periférico, si el ganglio raquídeo estaría en el sistema nervioso central o en el periférico, ¿sí? Aclaración. Cuando hablamos de ganglio, hablamos de un conjunto de neuronas, o sea, sustancia gris, conjunto de neuronas, ¿sí? Que están ubicadas en el sistema nervioso periférico. Les acabo de dar la respuesta, ¿sí? Cuando hablamos de un conjunto de neuronas ubicado en el sistema nervioso central, hablamos de núcleo, ¿sí? Bien. Siguiendo, ganglios de los pares craneales, ¿sí? Y los ganglios de las cadenas simpáticas también van a tener neuronas o van a hacer acumulación. Estos son segundas neuronas, estos no. Bien. Bueno, sigamos con la próxima. Bueno, entonces, la tercera neurona, o sea, la tercera estación, la segunda neurona, ¿sí? Y mil disculpas que recién me fui confundiendo con este tema, ¿sí? Primera estación, segunda estación, tercera estación. Esto sería la segunda neurona. Lo que dice acá M y T, eh, vale. Bueno, muy bien, volvemos al tema. Entonces, lo que dice M es que es en la médula, ¿sí? La segunda neurona va a estar ubicada en la médula o en el tronco, ¿sí? Y la característica de esta segunda neurona es que siempre se va a cruzar, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de la sensibilidad superficial, la vamos a encontrar a la segunda neurona, la tercera estación, en el asta posterior de la médula, ¿sí? Cuando hablamos de la tercera estación o segunda neurona, ¿sí? La vamos a ubicar a la sensibilidad profunda, ¿sí? En el tronco encefálico. ¿Está bien? Los pares craneales, obviamente, que pertenecen al tronco encefálico. Bien.
Como dijimos, se cruza a la línea media, ¿sí? Y esta segunda neurona va a encontrar la tercera neurona en el tálamo, que es un lugar, un núcleo, que son un conjunto de núcleos ubicado en la base del cerebro, ¿sí? Acá les dibujé dos caminos, ¿eh? Que van a ir desde la segunda neurona hasta la tercera neurona por caminos diferentes. Sensibilidad superficial, sensibilidad profunda. Bien. Entonces, cuando hablamos del tálamo, ¿sí? Entonces, vamos a tener un grupo lateral, ¿sí? Todo este tipo de núcleos, nos los voy a ir diciendo, que van a pasar por el tálamo todas las sensibilidades, ¿sí? La excepción que no pasa por el tálamo es el olfato. ¿eh? El- entonces, el tálamo, ¿sí? Tercera neurona de la vía sensitiva, ¿sí? Va a estar del otro lado, ¿sí? De el que está el receptor, primera estación, el ganglio, primera neurona, o la segunda neurona que está en la médula o en el tronco. ¿Está bien? Acá es donde está el cruzamiento. Cuando llegamos al cerebro, ¿sí? Es quinta estación, es la cuarta neurona. Bien. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nuestro hemisferio cerebral derecho va a estar recibiendo la información, ¿sí? Sensitiva de todo el hemicuerpo izquierdo. De la misma manera, el hemisferio izquierdo va a recibir la información del hemicuerpo derecho, ¿sí? Información cruzada. ¿Dónde se cruza? Entre la segunda y la tercera neurona. Bien. ¿Dónde va a estar ubicado, ¿sí? Las sensibilidades, digamos, en el cerebro? En el lóbulo parietal, ¿sí? Por detrás del surco central o surco de Rolando, y estos son todos sinónimos, ¿sí? Giro parietal ascendente, ¿sí? Postcentral o postrolándico. Las áreas de Brodmann, 3, 1, 2, ¿sí? Y lo que ya podemos ir ingresando, que son neuronas específicas, y la mayoría de ellas son las granulares las que nos reciben la información. Bien. Acá tienen el mismo caminito, las 5 estaciones, las 4 neuronas, ¿sí? Y en el cerebro va a haber, además de lo sensitivo que está en el lóbulo parietal, cada uno de los otros sentidos van a estar ubicados en algún lugar, ¿sí? Cuando hablamos de olfacción, ¿sí? El lóbulo temporal, la parte más medial, ya las vamos a estudiar, ¿sí? La parte de la visión en el lóbulo occipital, la audición también en el lóbulo temporal, en un lugarcito que se llama opérculo, ¿sí? Y posiblemente, porque esto sí no se conoce bien, el equilibrio, digamos, de la cabeza, lo que se conoce como sensibilidad estática, o que es sensorial, va a estar ubicado a nivel de la ínsula, ¿sí? El gusto también estaría relacionado con la ínsula, ya vamos a ver, es un lóbulo del cerebro. Bien. El procesado de toda esta información vamos a tener dos tipos, consciente o inconsciente, ¿sí? El consciente sí o sí se va a hacer en el cerebro. El procesado inconsciente se puede hacer en el cerebro, se puede hacer en el cerebelo o se puede hacer a nivel segmentario. Cuando hablamos de segmentario, suprasegmentario significa que un segmento es un pedacito de médula, corte axial, digamos, ¿sí? Donde nosotros podemos recibir información, procesarla, ¿sí? Y en el caso de los reflejos, uno ve cómo responde. ¿Está bien? Bien. Como habíamos organizado, nosotros tenemos que Zoom nos permite 40 minutos. Lo que vamos a hacer es tomarnos un break, ¿sí? Aprovechen para escribir eh, en el chat alguna pregunta, para dejar alguna duda, para dejar algo que haya pasado con esta parte del aula virtual. Este,
y si alguno sabe cómo hacer para que el que entre no tenga el micrófono activo, para que no tenga que admitirlos. ¿Eh? Cortamos y en 5 minutos volvemos a conectar y charlamos primero sobre las preguntas y vemos todo el procesado y la parte motora. ¿Está bien?